Buenas tardes a todos. Nuestro grupo les va a presentar las categorías pedagógicas. Yo quisiera empezar definiendo qué es una categoría. Una categoría se entiende, por una parte, como clases o divisiones establecidas al clasificar algo, definición dada por la Real Academia de la Lengua Española. Y estas categorías nacen del análisis científico del objeto de estudio. Esto nos quiere decir, las categorías son algo así como una delimitación de las definiciones, ¿no? Como intentar darle un sentido a las palabras, serían las palabras que utilizamos para describir los objetos de análisis científico y sus implicaciones, sus interrelaciones, cómo funcionan entre sí, ¿no? Y cómo se comportan al interior de ese objeto de estudio. Ahora, con las categorías pedagógicas hay un par de problemas. El primer problema es que pertenecen a un momento sociocultural específico. Las categorías pedagógicas son un producto de la época en la que se dan, ¿no? Y también del contexto social, cultural, de la localización en la que se encuentran. Entonces no vamos a encontrar las mismas categorías en análisis de hechos hace 10 años, hace 100 años, en otra época o en otro lugar del mundo, aunque sea contemporáneo. El siguiente problema es que la delimitación de las categorías debe hacerse en base a la teoría y a la práctica educativa. Entonces no podemos solo ponernos a mirar a las teorías realizadas previamente por otros especialistas pedagógicos, sino que debemos integrar nuestra propia reflexión sobre las categorías con nuestra práctica educativa como docentes. Ahora, para empezar con las categorías, tenemos como primera categoría la educación. La educación se compone o se delimita de varias maneras. Puede entenderse como influencias sociales propias de un momento histórico. Aquí volvemos a ver reflejado, la educación es un producto de la era en la que se da, ¿no? En la que se desarrolla. También es la formación premeditada de convicciones, actitudes, conductas y cualidades. Aquí podemos ver evidenciado, la educación debe siempre tener un propósito, siempre debe estar orientada, siempre por esto también deviene que la educación es algo fuertemente ideológico, no responde a una manera de ver el mundo. La educación también integra factores que permiten asimilar la cultura, ¿no? Aquí vemos muy remarcado esto de la asimilación de la cultura, la apropiación de la cultura, que el estudiante sea una parte activa de la cultura y que sepa reproducirla, y no solo eso, sino que también pueda producir nueva cultura, pueda aportar a la cultura, hacerse propio y hacer a la cultura propia de sí mismo. Y por último, la educación es el proceso socializador del desarrollo humano. Aquí vemos evidenciado mucho la importancia de la educación como un hecho social, como un producto social, una actividad que se da en sociedad y solo en sociedad. Procesos pedagógicos. La influencia educativa enfocada hacia ideas sociopedagógicas objetivas. Está basada en teorías educativas, se basa más en lo práctico y no en lo que uno mismo pueda sentir. Se basa en las teorías claras que la persona pueda dictar hacia la educación en general. Crea condiciones organizadas y metódicas para la asimilación de contenidos de gran valor social. ¿Qué nos quiere decir esto? Se basa en formar al estudiante para que sea un ser humano de mayor calidad para la sociedad. No en el sentido de que él sea una repetición de más personas, sino que de por sí mismo él pueda vivir en sociedad con el resto de seres humanos y así poder llegar a una cohabitación, se podría decir, para que él no interfiera con el resto, pero que tampoco el resto interfiera con él. Actuación del maestro y alumnos relacionada con la familia y la comunidad. Esto quiere decir que el profesor, tanto como él y sus padres del propio alumno, pueden interferir para mejorar su vida en el sentido social, obviamente. También podemos ver una enmarcada en la organización escolar. ¿En qué se basa eso? Como sabemos bien, la escuela es un ambiente social de por sí solo. Y el profesor puede ayudar al estudiante a mantenerse más unido, más enfocado en este ambiente social que es la escuela. Fundamenta en teoría pedagógica orientada hacia objetivos institucionales. Se basa en mantener un currículum. Simplemente son lineamientos rectos que el estudiante deberá seguir. Apunta al desarrollo integral del alumno. Esto se basa en que el estudiante pueda desarrollarse en un ambiente estable y que él también pueda seguir desarrollándose a un futuro cuando esté en sociedad, para poder desarrollarse como mejor persona. Instrucción. La instrucción se basa en la transmisión unilateral de conocimientos, que se basa en que el profesor dé las herramientas y los conocimientos a los estudiantes. Factor necesario para que exista la educación. La instrucción es una de las bases necesarias para que exista la educación, al dar las herramientas para que ésta pueda seguir existiendo. Sistema de conocimientos y habilidades. Simplemente esto se basa en el conocimiento que se entrega
Bueno, ahora pasemos al desarrollo. El desarrollo se define como el tránsito sucesivo y contradictorio por niveles cada vez más elevados de formación de la personalidad. Esto puede sonar un poco confuso al principio. Por contradictorio, lo que entendemos que se refieren los autores es que a partir del avance en los niveles formativos, el alumno con su personalidad ya establecida por su paso anterior por los otros niveles, se encuentra con desafíos. Estos nuevos niveles desafían al alumno y, claro, él tiene dos opciones, ¿no? Integrar esto haciendo una modificación a su personalidad actual, haciendo pequeños ajustes, o de plano rechazando, ¿no? Estos nuevos aportes que le vienen en los niveles formativos. También es la consolidación de potencialidades innatas bajo la dirección pedagógica. ¿Esto qué nos implica? Es muy importante en el desarrollo entendido en este sentido pedagógico como este proceso, ¿no? Que es obligatoriamente direccionado, tiene que estar direccionado, estructurado, debe tener un camino, un objetivo claro y unos pasos a seguir que estén bajo una dirección, ¿no?, de docentes, debe estar supervisado. Ahora vamos con la formación. La formación la podemos entender como una configuración compleja, estratégica, prolongada y pedagógicamente dirigida. ¿Esto qué significa? La formación aquí también la estamos viendo como algo bastante intrincado dentro del proceso escolar, algo súper organizado, y es la dimensión más estratégica, también vale recalcar, ¿no? Aquí es donde se da el más uso de la creatividad estratégica de los profesores en su manera de llegar al alumno para consolidar estas componentes que más que aprenderse se forman. Esta configuración es compuesta por cualidades psicológicas evidentes en la actuación. Son cosas que uno puede dar cuenta no en el conocimiento que el alumno puede plasmar en una hoja de examen, sino en cómo el alumno se comporta, cómo interactúa socialmente, cómo entiende y cómo integra la sociedad y su comportamiento a la personalidad, a estos aspectos psicológicos que a veces pueden parecer tan abstractos. Ahora pasemos a la enseñanza. La enseñanza la entendemos como la organización del acto de conocer o una manera de estructurar el aprendizaje, si se puede decir de otra manera, ¿no? Aquí estamos delimitando la enseñanza no como que implique el aprendizaje. Aquí estamos implicando el aprendizaje. La enseñanza, en esta forma de entenderle, también considera la recepción del alumno de los conocimientos que nosotros estemos brindándole, ¿no? Favorece la transmisión cultural. Aquí vemos de nuevo la importancia, ¿no?, del encargo social referente a la cultura que tiene la educación y sus componentes. La enseñanza también integra el diseño, conducción y evaluación del proceso docente. La enseñanza aquí vemos es un componente integrador de la acción docente, como se dice. Aquí varios elementos de lo que hace el docente para lograr una enseñanza apropiada se conjugan y actúan conjuntamente. El aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es un proceso estructurado y direccionado para formar capacidades y hábitos que permiten la apropiación de una cultura. También es un proceso mediante el cual también adquirimos muchos conocimientos, valores a través de experiencias. Y es un estudio de enseñanza. Involucra cambios duraderos en un estudiante a lo que va pasando en el comportamiento y entendimiento. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el objeto de estudio de la didáctica. También es un proceso de transmisión estructurado planificado. Esto nos quiere decir que está dentro de un ambiente escolar y de intervención directa. Esto nos quiere decir donde el alumno está cara a cara con el docente, que persigue objetos formativos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene como objetivo formar proceso extradocente. Tenemos actividades potenciadas por la escuela que integran voluntades comunitarias. Esto nos quiere decir que tomen en cuenta los criterios de alumno, docentes y el público en general. Relajan tensiones educativas. Esto nos quiere decir que se acerca más a todos los actores para mejorar una mejor convivencia. Potencia la espontaneidad, la creatividad y la felicidad. Aquí nos quiere decir que motiva a un alumno para ser más participativo y más feliz. Responden a las intenciones estructurales, desarrolladas, formativas e institucionales de una manera muy flexible.
Aquí nos quiere decir que tiene como objetivo formar un alumno con la intervención del docente siguiendo un objetivo general y controlado. En conclusión, los docentes deben participar en el proceso dialéctico de las categorías pedagógicas, ya que ellos influyen y a su vez son influenciados por la realidad que éstas describen y prescriben. Como describen los autores del texto, el perfeccionar las definiciones y las interrelaciones es una tarea no solo de los investigadores profesionales, sino también de los maestros que cada día hacen la realidad del proceso pedagógico en toda su complejidad. Preguntas para reflexionar. ¿Existe la objetividad en las ideas sociopedagógicas? En nuestro contexto, ¿prima más la influencia e inspiración teórica extranjera o la reflexión sobre la práctica educativa ecuatoriana?